Y nosotros ya estamos listísimos para iniciar una transmisión más de tu programa Zona Saludable a través del 91.5 de FM, donde platicaremos de cómo influyen los genes en la calidad de vida. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Desde la mañana con 7 minutos estamos contigo a través del 91.5 de FM. Este programa se llama Zona Saludable y nos puedes escuchar a través del 91.5 de 10 de la mañana a 11 y también por www.zona3.mx. Como ya escuchaste, vamos a hablar de cómo influyen los genes en la calidad de vida con la doctora Ana Karen Sandoval, médico genetista certificado por el Consejo Mexicano de Genética, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros aquí en la cabina azul. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo el día de hoy y estar compartiendo también con tu audiencia un tema tan importante como lo es la genética relacionada a la calidad de vida. ¿Y por qué no nos explicas primero qué es la genética, por favor? La genética actualmente es una rama de la medicina que se encarga de poder dilucidar cómo está hecho nuestro material genético y cómo podemos aplicarlo a los campos de la medicina. Es decir, cómo podemos llevar a cabo mejores diagnósticos, tratamientos para darles una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y también para solucionar problemas de salud un poquito más específicos. Generalmente cuando escuchamos hablar de la genética nos viene a la mente la idea de alguna enfermedad, algún padecimiento que tenía nuestra familia y nosotros lo estamos heredando. ¿Es correcta esta apreciación o hay alguna diferencia? Así es, hay dos conceptos muy independientes en la genética, que uno son las enfermedades congénitas, que son las enfermedades de nacimiento, y otras son las enfermedades hereditarias, que no precisamente una va de la mano con la otra, sino que abarca estas dos áreas y cada una se le da un sentido diferente. No todas las enfermedades congénitas se heredan. Ok. ¿Cuáles sí son las que se pueden heredar? Como por ejemplo, algunos que tienen un patrón de herencia muy específico, como son las que se llaman autosómico dominantes, que entre significa? ellas entra, eso quiere decir que cuando uno tiene el gen o tiene la mutación en ese gen en específico, puede heredarlo en el 50% de las personas que vaya a tener la persona que esté afectada. Uh-huh. Hay otros padecimientos, por ejemplo, los padecimientos autosómicos recesivos, en donde se heredan aproximadamente al 25% de las personas que padecen esa enfermedad, como son algunos trastornos metabólicos, como la fibrosis quística, que es uno de los más conocidos. Ok, entonces estos son los padecimientos que sí se pueden heredar. ¿Y cómo podemos manejar o mejorar nuestra calidad de vida? La genética nos da actualmente muchas herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida, y estas herramientas son en dos rubros aparte. Una es basada en el diagnóstico genético para poder dar un asesoramiento genético, y la otra son las herramientas de medicina personalizada, que precisamente es lo que me gustaría enfocarme un poquito más esta mañana. Adelante, empecemos entonces. Estas herramientas de medicina personalizada, lo que ha sido un boom en los últimos años, porque podemos conocer a través de nuestros genes cambios específicos para poder llevar a cabo tratamientos. Es decir, anteriormente se conocía que una persona tenía un padecimiento o tenía que, por ejemplo, hacer media hora de ejercicio o tenía que llevar una dieta, pero solamente basado en el padecimiento que tenía o en condiciones generales de recomendaciones. Uh-huh. Ahora lo que hacemos es buscar estas diferencias genéticas que tenemos entre los individuos y poder adaptar dietas, poder adaptar actividad física, poder adaptar déficit de vitaminas que pueda tener la persona, y entonces poder llevar a cabo tratamientos personalizados. Ok, es decir, como ya hemos platicado aquí, en base a la genética o con base a la genética podemos determinar cuáles serían los tratamientos. Si tú tienes una enfermedad, yo tengo otra, bueno, el tratamiento va a ser diferente por la genética que cada una de las dos tenemos. Sí,
Puede ser el enfoque también desde el punto de vista farmacológico. No todas las personas respondemos igual a los medicamentos. Hay personas que los metabolizan más rápido, que es decir, los eliminan más rápido. Hay personas que son la mayoría que están en ese rango intermedio de funcionamiento con el fármaco, y hay otras que los eliminan más lentamente y que inclusive puede llevarlos a nivel de toxicidad. Y hay otras personas que no respondemos a ciertos fármacos. Entonces es importante conocer a qué medicamentos sí respondes, a cuáles no, y a cuáles respondes de manera normal. Inclusive son hasta ahorros a largo plazo, sobre todo para las enfermedades crónicas. Esto tiene que ver también con la alimentación, ¿no? Es decir, existimos personas que, por ejemplo, nos puede afectar, nos puede hacer engordar las harinas, y hay otras personas que pueden comer harinas todos los días y no engordan. Hay quienes le engordan la grasa y hay a quienes no les engorda la grasa. Tiene que ver también con esto, ¿no? Con tu cuerpo o tu genética, hacia dónde está enfocado. Sí, tiene mucho que ver. Para eso se ven los cambios en genes específicos, por ejemplo, en genes que te dan más hambre o en genes que inhiben la saciedad. Entonces, dependiendo de todo eso, podemos ver qué es lo que necesitas. Si una dieta más alta en carbohidratos, una menor en carbohidratos, si también eres una persona que tiene más tendencia a hacer desórdenes alimentarios y también adaptar una dieta en base a ese tipo de predisposiciones genéticas que vemos mediante polimorfismos. ¿Cómo acudir o por qué acudir con un genetista? Esa yo creo que es la pregunta más interesante, porque actualmente somos pocos médicos genetistas aquí en el estado de Jalisco y muchas veces no sabemos por qué acudir, y tenemos muchos servicios. Uno de ellos, por ejemplo, son las malformaciones congénitas, que se dan más o menos en 1 de cada 100 niños. Entonces es muy amplio. A veces no sabemos con quién acudir cuando no se formaron bien los deditos, o cuando hay apéndices preauriculares, cuando hay cosas sencillas. ¿Qué es esto que dijiste? Un apéndice preauricular se ven como unas carnosidades que están en el oído por la parte de adelante, y esto nos puede predisponer a enfermedades renales. Hay que investigar enfermedades renales y trastornos auditivos, y parece algo tan simple, o también pueden presentarse como unos hoyitos que están por delante del pabellón auricular, por delante de la orejita. Sí. Esto que estás comentando, Ana Karen, es muy importante porque definitivamente es muy, muy nueva esta especialidad y poco la conocemos las personas comunes. Entonces sí es muy bueno que nos estés diciendo cómo, cuándo, qué enfermedades, con cuáles enfermedades o con cuáles padecimientos debemos acudir con ustedes. Porque de repente estamos desorientados y no sabemos con quién ir, y vamos y no vemos ninguna mejoría en nuestra salud o en la salud de nuestros hijos, que a veces es la que más nos afecta, ¿verdad? Hay otros padecimientos que también tratamos, como son las enfermedades raras, enfermedades muy poco frecuentes, o que inclusive ya han pasado por muchos médicos y no saben cuál es la causa del trastorno. También tenemos forma de apoyarlos. Síndrome Down también es uno de los trastornos más comunes que trata un médico genetista. Autismo, que ahorita pues es un tema muy, muy actual, que se han encontrado muchas cosas, y lo abordamos desde un punto de vista diferente al que lo hace el psicólogo o el psiquiatra, porque también podemos buscar cambios en ellos de manera muy importante. Y pues la otra rama es la medicina personalizada, que ya es un paciente a lo mejor que no tiene una patología, pero sí quiere conocer un poco más acerca de la predisposición a enfermedades. Y también tenemos otro campo en donde hacemos estudios específicos para todas estas enfermedades. Incluso aquí en Guadalajara ya tenemos la disponibilidad de poder mandar a hacer, tal vez no aquí, pero poder mandar a hacer pruebas genéticas muy específicas y que nos pueden diagnosticar muchas enfermedades. Se llama, por ejemplo, el exoma o los microarreglos, que te diagnostican muchas enfermedades. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Te invitamos a que te comuniques con nosotros para que aclares tus dudas con la doctora Ana Karen Sandoval. Ella es médico genetista, certificado por el Consejo Mexicano de Genética AC. 3122-4200, 3122-4266. También nos puedes seguir por nuestro Facebook, Zona 3 Noticias, o por nuestro Twitter, @Zona 3 Noticias. Claro, el WhatsApp está también listo para recibir tus comentarios. Es el 3318-807641. Vamos a la pausa, regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias.
10 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso en Zona Saludable y queremos invitarte al 24 Fest, el festejo de nuestra estación hermana Radio Mujer, que se llevará a cabo este próximo sábado en la Expo Guadalajara, así que muy cerca la vamos a tener, y habrá conferencias con Patti López Ramos, Claudia Caballero, Aldo Prieto, el doctor Gilberto Priego y Alicia Soltero. Te recuerdo, sábado 5 de agosto a partir de las 9 de la mañana, entrada libre para que disfrutes y aprendas con las conferencias que darán nuestros compañeros de Radio Mujer. Te recuerdo, Patti López Ramos, Claudia Caballero, Aldo Prieto, el doctor Gilberto Priego y Alicia Soltero. Estaremos festejando ahora a nuestra estación hermana Radio Mujer, 24 años contigo, psicología, moda, salud y autoestima, así que estará bastante interesante y además conocerás a nuestros conductores de Radio Mujer. Mientras eso sucede, porque apenas es miércoles, estamos recordando que platicamos con la doctora Ana Karen Sandoval, médico genetista certificado por el Consejo Mexicano de la Genética, y nos está comentando cómo influyen los genes en la calidad de vida en nuestra vida actual. Bueno, también se comunica con nosotros a nuestro WhatsApp al 33 18 80 76 41 Bernardo, y nos dice: muy buenos días, ¿podrían hablar un poco más sobre los apéndices mamelonas o fositas preoculares? Que dice que su hijo tiene una fosita. Ok, el abordaje aquí es ver cómo están formados sus riñones. Primero tenemos que mandar a hacer un eco renal y verificar que no exista ninguna alteración. Ese es el primer paso. Lo segundo es ver que su hijo efectivamente esté escuchando bien, y esto se puede hacer clínicamente o se pueden mandar estudios más profundos en caso de que exista sospecha. Por ejemplo, muchos niños le suben mucho a la tele, o muchos niños están un poco más inatentos o tienen problemas del desarrollo del lenguaje. Esto es porque las personas que presentan estas apéndices preauriculares tienen más predisposición a presentar malformación renal y a problemas de la audición, pero solamente en un pequeño porcentaje. No quiere decir que todas las personas que presentan este problema vayan a tener una malformación renal o vayan a tener el problema de audición. Y también se les manda con el cirujano plástico en el caso de que les cause un problema, pues el tener esa pequeña apéndice preauricular, y entonces el problema también de esa manera se ve solucionado. Si no vemos nada a estos dos niveles, entonces nada más pasa una cita más de seguimiento, o inclusive se le da pues de alta para cuando tenga cualquier otro problema, pues bienvenido, pero nada más se tiene que revisar esas áreas. Además de las cuestiones de malformaciones genéticas, ¿tiene que ver esto con nuestro comportamiento social? La genética con el comportamiento social, claro que sí. Incluso con las enfermedades mentales tiene muchísima relación, tanto cosas de personalidad. Todos y cada una de las características que vemos en nuestro cuerpo, tanto físicas, comportamiento mental, todo está relacionado a la genética. No podemos ser algo que no tenemos codificado en nuestros genes, no podemos ser algo que no expresamos. Todas las enfermedades, padecimientos, predisposiciones, todo está en el código genético. Ok, ¿y alguna situación, es decir, si yo tengo alguna creencia de que puedo tener alguna enfermedad mental o puedo tener un hijo con alguna malformación, ¿se puede ver con un estudio? ¿Lo puedo prevenir? Sí, hay muchos estudios para prevenir. Por ejemplo, existen unos paneles en donde podemos ver fibrosis quística, podemos ver esclerosis lateral amiotrófica y podemos ver crisis frágil, por ejemplo, ese es uno. Otros también podemos hacer cariotipos en personas donde... ¿Qué son cariotipos? Un cariotipo es un estudio en donde podemos ver a través del microscopio los cromosomas, donde podemos ver esos libreros de información que al deshilacharlos es toda esa cantidad de ADN. Las personas tenemos 46 cromosomas, X para mujeres y XY para varones. Podemos también hacer... Para aclarar, los cromosomas son los que determinan el sexo que va a tener el niño al nacer, ¿no? Sí, también. Y aparte están los autosomas, que son los que determinan todas las otras características. Okay. Entonces vemos todo el conjunto y también se ve si hay alguna pérdida, alguna ganancia, si está roto algún cromosoma, si existe alguna alteración. Ese es otro estudio que se puede hacer cuando los padres tienen sospecha o tienen la ansiedad de tener un hijo con padecimientos, pero siempre hay que recurrir mucho a lo que es el árbol genealógico. Ver qué es lo que hay en la familia, qué es lo que le preocupa a la mamá, qué padecimientos son los que ha habido en la historia, para que entonces estén mandando a esa mamá, a ese papá con nosotros con una duda, con una pregunta.
Entonces realizamos profundamente este árbol genealógico y entonces vemos qué es lo que necesitamos y si hay muchos estudios que se pueden hacer. Otra opción son el diagnóstico genético preimplantacional, que se hace en los fetitos antes de que se implanten en el útero de la mamá, para saber que no padecen la enfermedad o para saber que son de sexo determinado, porque también hay enfermedades que son específicas de un sexo, que solamente dan a hombres o que afectan más a varones o que afectan más a mujeres. Entonces también en ese sentido se puede hacer un diagnóstico preimplantacional. A ver, platícamelo como con palabras más claras. ¿Qué es eso de la implantación? ¿Qué tomas? ¿El óvulo? ¿Lo estudian o cómo es esta situación? Lo que se hace es tomar óvulo y esperma, hacen la fecundación in vitro. Entonces toman genes, toman la información genética y específicamente lo que se quiera saber. Si se quiere saber si hay una enfermedad metabólica, entonces estudian si ya se conoce. ¿Cuál sería una enfermedad metabólica? Una enfermedad metabólica, por ejemplo, no sé, en este caso, hemofilia, por ejemplo. Una enfermedad que es ligada al sexo, vamos a ponerlo así. En esta enfermedad ligada al sexo, como sabemos que afecta preferentemente a varones, lo que quisiéramos más bien es tener mujeres. Entonces se puede seleccionar, en este caso, un feto varón para ponerlo así en el útero de la mamá y entonces empieza a crecer. Y entonces no tenemos ese conflicto de que sea un hombre y entonces pues nos condiciona la enfermedad. Es solamente un ejemplo de muchos. Hay muchas enfermedades que se pueden hacer mediante este método y generalmente pues se hacen en clínicas de fertilidad. Ok. ¿La hemofilia qué es? Explícanos. La hemofilia es un trastorno de la coagulación porque existen déficit de los factores, sobre todo el 8 y el 9, que es el caso de las ligadas al X, que quedan en varones, por el modo de herencia. Y al sufrir la ausencia de ese factor, entonces se dan problemas de coagulación. El paciente no tiene hemorragias, tiene moretones. O sea, con cualquier cortadita él se puede desangrar, ¿no? Sí, y pueden ser desde muy graves hasta muy leves. Puede incluso haber sangrados en las articulaciones que poco a poco también tengan déficit en el movimiento de las articulaciones. Ok, bueno, vamos a hacer una siguiente pausa comercial. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Saludo en estos momentos a nuestros compañeros que hacen posible que tú nos escuches en el 91.5 de FM, nos veas en www.zona3.mx. Omar Machain en controles técnicos, Livier Murillo en la producción, Cecilia Gadillo en los teléfonos, Pepe Aldape en la asistencia de producción y claro que sí, Dagoberto Camacho, productor general de este espacio. Vamos a la pausa, regresamos. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. ¿Qué? ¿Salió eso? Sí. Bueno, es que me dijeron que la otra mención que hice fue muy triste. Le faltó emoción. ¿Ahora la vamos a cantar o qué? Muy bien, vamos a cantar. Recuerdo que este próximo 24 de... no es cierto. ¿Ves? Otra vez, como que no pasó nada. Tranquilo. 24 Fest es el aniversario de Radio Mujer, donde vas a poder escuchar las conferencias de Patti López. Ella es psicóloga y estará contigo también este sábado hablando de díselo a tu pareja. Ándale. Claudia Caballero, que tú la conoces a través de esta estación, esta frecuencia, estará también contigo con los nuevos retos para ser mamá, ya que ella tiene un programa en Radio Mujer que está enfocado a las mamás. Aldo Prieto, el poder de las metas madre. Y también el doctor Gilberto Priega estará contigo, como la doctora Alicia Soltero, con las remembranzas dentro de ti. 24 años al aire ya tiene Radio Mujer y quiere festejarlos contigo. Te esperan este sábado, 5 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, entrada libre aquí en la Expo Guadalajara, muy cerca de con nosotros. Te esperan ahí todas las personas de Radio Mujer. ¿Y nosotros también vas a ir? Pues tienes que ir, ¿verdad? A disfrutar de todas estas pláticas. Bueno, pues ahí estaremos. Mientras tanto, nosotros nos quedamos platicando con la doctora Ana Karen Sandoval, médico genetista certificado por el Consejo Mexicano de Genética AC, cómo influyen los genes en la calidad de vida. Y tenemos otras preguntas que queremos hacerte, Ana Karen. Dice, terminación 8376, dice, mi hija nació con hipotiroidismo congénito. El médico nos explicó que su control es porque por vía
es de por vida, así como su medicamento, ¿la medicina genética puede ayudar? En el caso del hipotiroidismo congénito, lo que tenemos que hacer es estarla efectivamente evaluando de por vida y se le tiene que estar administrando el medicamento para poder ver cómo se tiene que ir modificando la dosis a lo largo del tiempo. No hay un estudio genético específico que hacer en este caso, más bien se hacen antes del nacimiento para poder determinar que tiene un hipotiroidismo congénito y que se le tiene que estar administrando la hormona que le falta, que en este caso es la levotiroxina. Se hacen estudios inclusive para población general en niños que no tienen todavía ninguna manifestación del padecimiento y se les sustituye nada más, y esto nos evita de manera muy importante el retraso mental. Ok. También pregunta si algún tratamiento alterno para que deje de tomar la medicina le llevan un control, pero solo revisan sus niveles de TSH y T4, pero fuera de ahí no hacen nada más. Me preocupa su enfermedad pudiera empeorar y no se den cuenta. No, yo creo que lo más adecuado es estar en ese seguimiento de la TSH, de la T4 libre y quizás de la T3 libre, que es lo que se hace comúnmente para ver que el medicamento está bien ajustado. En este caso, falta una hormona y lo único que se hace es sustituir esa hormona. Y el que mejor lo hace pues es el médico endocrinólogo, más que el médico genetista se encarga más del diagnóstico, de un poco del seguimiento, pero generalmente con eso es suficiente, con tener un control adecuado cada cierto tiempo, cada que el endocrinólogo lo determine, y entonces estar administrando la hormona, pero en este caso no hay ningún problema. Con ese seguimiento es más que suficiente. Nos pregunta Pablo Arturo, ¿cómo tener estudios para evitar un epidermolisis bullosa? La epidermolisis bullosa. En este caso es un poquito complejo porque lo que tendríamos que hacer si ya se tuvo un bebé con este padecimiento es ver la mutación que generó el padecimiento específicamente, y entonces lo que podemos hacer es verlo en otro bebé antes de que nazca por un diagnóstico previo. Pero generalmente no, lo único que se puede hacer es ver la mutación. Y cuando ya nace un bebé, lo que hacemos pues es hacerle una biopsia, que esté con los cuidados necesarios también por parte de pediatría y darle el seguimiento. Y generalmente pues siempre las epidermolisis bulosas son muy evidentes al nacimiento. Es un problema dermatológico muy importante. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con ampollas en todo el cuerpo, hay desprendimiento de la piel también, es como una descamación que va dejando, la piel se ve de fondo rojo, como si tuviera un sangrado, y puede manifestarse casi en cualquier área del cuerpo. Respeta un poquito más las palmas y las plantas, pero generalmente es en todo el cuerpo. Y es evidente al nacimiento, y lo que hacemos es una biopsia para confirmar el diagnóstico y empezar con el seguimiento. Pero sí sería encontrar la mutación en específico que causó la epidermolisis bulosa en esa familia. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio genético que nos puede condicionar a un padecimiento, que nos puede condicionar a una enfermedad. Hay distintos tipos. Una de las más comunes, por ejemplo, el código genético está hecho con letras. Todo lo que nos dice cómo ser, vamos a tener el cabello de tal color, o vamos a ser así gorditos, todo eso está codificado. Entonces cada una de esas letras puede tener cambios, y esos cambios son los que se llaman mutaciones, esos cambios anómalos. Por eso es uno de las más comunes, pero hay diversos tipos de mutaciones. Desde que nacemos sabemos si vamos a ser gorditos. Sí, se puede. ¿A poco? Sí, se puede. Pero eso se puede revertir, ¿no? Sí, claro. La obesidad, un 75%, el componente genético es importante, y solamente el porcentaje restante es ambiental. ¿Qué es lo que hacemos? Influir en ese restante ambiental para poder modificar los hábitos de vida del paciente, para poderlo llevar a una respuesta y entonces esté saliendo de este problema de la obesidad, o tratando de prevenirlo, tratando de contenerlo. Pero el 75% es genético el problema. Lo demás es ahí donde llega lo de la calidad de vida, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos ayudarle con ese pequeño factor ambiental a modificar sus hábitos de manera oportuna? Aunque también hay enfermedades genéticas que condicionan la obesidad que no tiene nada que ver con este mecanismo. Por ejemplo, un síndrome de Prader-Willi. ¿Qué es esto? Un síndrome de Prader-Willi es un niño que tiene obesidad, pero no nacen con obesidad, ellos más bien nacen como si estuvieran aguaditos, no pueden sostener su cabeza. Y al contrario, cuando son chiquitos ellos no se alimentan mucho.
Al contrario, conforme van creciendo, va habiendo un problema de saciedad. El niño empieza a comer de manera incesante. Es un niño que aparte tiene urticaria, que le da comezón en todas las partes del cuerpo. Es un niño que tiene a lo mejor también algo de problemas de aprendizaje, es chaparrito. O sea, es un síndrome, es algo... juntamos todas las características para determinar y no tienen nada que ver con estas vías de la obesidad general, sino que el síndrome le está condicionando a la obesidad. Ok, fíjate que aquí hemos hablado con personas que han sufrido de la enfermedad del alcoholismo y alguna vez nos han refutado que eso no es una enfermedad. ¿Tiene que ver también con la genética, la predisposición al alcohol? Sí, todo. La predisposición a tabaco, la predisposición al alcohol e incluso cómo respondemos a ello. Una, la predisposición, sobre todo si ha habido antecedentes de adicciones en la familia, se habla de que es más probable que uno presente una predisposición a la adicción. La otra es que también tanto el café, el tabaco y el alcohol, cada quien los metabolizamos de manera diferente. Hay unos que, de lo que hablamos al principio con los fármacos, que hay unos que lo reservan más tiempo en el cuerpo que otros. Y esto es por modificaciones en el hígado, en ciertas vías. Entonces, eso es otro detalle también, o sea, cómo metabolizamos el alcohol y cómo metabolizamos, pero de que existe una predisposición, parece, sí. O sea que sí, es por eso es considerada una enfermedad. Sí. También. Y también, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, porque esta persona fuma y no tiene problemas de cáncer de pulmón o de fibrosis pulmonar, es también por predisposición a genes. También si no se tienen genes de predisposición para fibrosis pulmonar o para cáncer pulmonar o hay carga genética, entonces puede fumar y que tal vez no pase nada. Por eso vemos tanta variación entre las personas. Lo más común es que pues el alcohol que el tabaco pues esté asociado a problemas de cáncer. Es lo más común, pero hay un porcentaje de personas que no, y es por eso. Es lo que sucede también de repente, ¿no? De que hay una pareja de esposos que han vivido juntos muchos años, él siempre ha fumado o ella siempre ha fumado, la otra persona no fuma y el que resulta afectado también es el otro, también porque tiene esa predisposición a la afectación por el humo del tabaco. Sí, así es por la predisposición y aparte por la exposición, porque bien puede a lo mejor la pareja no fumar, pero el hecho de estar ahí en contacto con el humo, o incluso a veces de estar en contacto con humo del carbón y con humo de leña, que antes se cocinaba mucho con humo de leña, pues todo eso, aunque no sea fumador activo, de todos modos, teniendo una predisposición es más probable que desarrolles una fibrosis pulmonar o que desarrolles un cáncer pulmonar. ¿Y la genética cómo entraría aquí? El estudio, la medicina genética. Casi todo la parte de predisposición es experimental, la parte, pero por ejemplo, cuando uno hace paneles de medicina personalizada para alcohol, tabaco y café, se puede conocer que también lo metabolizas, que tanto eres apto para seguirlo tomando y todo. Es decir, si yo soy fumadora, si yo tomo alcohol o tomo mucho café, voy contigo y tú me puedes decir, ¿sabes qué? Tu genética puede llevarte a adquirir un cáncer, una fibrosis o tener una adicción más fuerte a alguna sustancia. Para el tabaco no, pero para el alcohol y el café sí. Ah, sí. Ajá. ¿Y esto cómo lo haces? ¿Qué tengo que hacer o cómo se maneja? Es, por ejemplo, mediante una muestra puede ser una muestra de sangre, pero lo más común es que lo hagamos por muestra de saliva. Nada más con un cotonete, raspamos las mejillas y entonces se manda a analizar y vemos qué tan rápido metabolizas café y qué tan rápido se metaboliza el alcohol. Entonces, en base a ello podemos darnos una idea. Pero todo lo que se maneja en cuanto a genes de predisposición para las adicciones es más experimental y más a través del árbol genealógico. Digo, porque hay gente que nada más no pueden dejar el cigarro, no pueden dejar, porque, bueno, hasta donde yo sé es más difícil para muchas personas dejar el cigarro que dejar el alcohol. Entonces, ¿ustedes pueden ayudar, pueden hacer algo para que pueda dejar de fumar o algo? ¿O nada? Es más difícil. ¿Sí? Sí. Yo creo que más bien la terapia es más desde el abordaje desde el punto de vista psicológico. Ok. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Zona Saludable. ¿Cómo influyen los genes en la calidad de vida? Platicamos esta mañana con la doctora Ana Karen Sandoval, médico genetista certificado por el Consejo Mexicano de Genética AC. Regresamos. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM.
10:50, esto es Zona Saludable y tenemos comentarios de tu parte, los cuales los agradecemos a través del WhatsApp 33 18 80 76 41, terminación 78 39, dice: buen día, muy buen programa, interesante. Yo tengo fibrosis quística y tomo mucho café, no puedo dejarlo. ¿Se puede corregir? ¿Qué tanto daño me hace? Muchas gracias. Bueno, en tu caso lo que podemos hacer es ver que también estás metabolizando el café y de esta manera convencernos si pues, está por mucho tiempo la actividad del café en tu organismo, si lo estás... Esa es una. La otra, que la terapia psicológica y la terapia incluso psiquiátrica es de mucha ayuda. Entonces yo creo que el recurrir a ello le sería de mayor utilidad. Alberto Gutiérrez dice: últimamente los bebés nacen más chiquitos, ¿tiene que ver algo la debilidad de los espermatozoides? No creo que esté directamente relacionado. El peso bajo, por ejemplo, lo podemos encontrar en diversos factores, como en el tabaquismo de la madre, en la alimentación que llevó la mamá durante el embarazo. Algunas condiciones genéticas también hacen que los bebés estén más restringidos dentro del útero o que tengan los huesos más pequeños, y todo eso pues ya nos orienta a enfermedades, pero de manera regular no tiene que ver con la calidad del esperma. Comentabas algo fuera del aire muy interesante, que es a través de los estudios genéticos que se puede determinar si una persona puede padecer o no cierto tipo de cáncer. ¿Cómo es esto? Sí, hacemos estudios también en base a cambios genéticos que se ven en la población mexicana, que se llaman polimorfismos. Estos cambios nos dicen si tienes predisposición a cáncer de pulmón, a cáncer de vejiga, a cáncer colorectal, a cáncer de mama, pero solamente bajo ese rubro de predisposición. No podemos establecer un total de que te va a dar cáncer si sales positivo para estos estudios, sino que qué modificaciones podemos hacer para que no llegues a padecer, cada cuánto te tienes que estar revisando, por ejemplo, para cáncer de colon, o cada cuánto te tienes que estar haciendo tus mastografías si es más frecuente, o si es realmente un riesgo muy elevado, entonces ya una cita con el oncólogo para que pueda llevar a cabo un tratamiento, pueda ofrecer algo más, como una mastectomía que quiten la mama o que se haga una revisión más amplia. O también, por ejemplo, en el cáncer de colon, pues un estudio más frecuente, y eso es lo que se podía ofrecer. O también, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, las dietas bajas en estrógenos cuando se encuentran problemas a este nivel también son muy importantes, sobre todo cuando en la familia ha habido una historia larga de cáncer de mama, o hay una tía por ahí, o una mamá, un familiar de primer grado y que nos esté preocupando severamente. Entonces podemos hacer estos estudios para ver con qué frecuencia tienes que hacer tu mastografía, qué dieta tienes que tener, o un tratamiento todavía más allá. ¿A partir de qué edad se puede acudir a realizarse estos estudios? Los estudios que están en relación con cáncer los preferimos arriba de los 18 años. Pero todos los demás estudios para ver cómo metabolizas fármacos, los estudios para calidad de vida, predisposición a 28 enfermedades, se pueden hacer incluso los tamiz metabólicos se pueden hacer desde el momento en el que el bebé nace. Es decir, ya ahorita después, porque no es muy conocida la medicina genética, y que gracias por estarnos abriendo el panorama, pero entonces, ya lo comentaste al principio, pero me gustaría que lo repitiéramos. ¿Cómo le hago para ir contigo? ¿Qué es lo que debo ver, observar? ¿O simplemente puedo ir a consulta contigo y decirte: oye, pues quiero que me hagas algún estudio? Yo tengo familiares o siento esto. ¿Cómo es acudir Claro a ustedes? que sí. Bajo la sospecha de que se tenga un niño enfermo, por ejemplo, un niño con una discapacidad desconocida, o un niño con síndrome Down, un niño con malformación, o también un paciente sano que quiere conocer su predisposición a ciertas enfermedades, o ha habido padecimientos hereditarios, hasta para diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias. Para todo eso tenemos estudios de medicina personalizada. Pueden acudir conmigo. ¿Puedo dar mi teléfono? Claro. Mi teléfono es el 331-09-09-225. Y puedo pues atenderlos en mi consultorio. A ver, repite tu número, por favor. 331-09-09-225. Entonces, podemos ir ahí contigo y, pues, ¿sabes qué, Karen? Me gustaría que me hicieras un estudio porque mi papá, mi mamá, mi hermano es diabético. Yo quiero ver qué predisposición tengo, o tengo una familiar que padece de cáncer de cualquier tipo. Vamos, y tú nos vas a decir si hay predisposición en nuestro organismo o no. Así es, y qué cambios tiene que haber. Una vez encontrando los cambios genéticos para el objetivo de medicina personalizada, podemos inclusive hasta dar tratamientos muy específicos de vitaminas, de minerales, de lo que el paciente requiera, pero ya en base a la información. Dieta personalizada, todo.
Estamos hablando que se pueden prevenir entonces, después de darnos cuenta si tenemos predisposición o no a una enfermedad como esta, ¿se puede prevenir? Sí. ¿Se puede minorar el riesgo? Sí, pero para las enfermedades multifactoriales, que son pues diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, obesidad, algunos tipos de cáncer, o sea, sí se puede entrar en ese rango de la predisposición ambiental, de los factores que no son genéticos y basarnos en el factor genético para poder llegar a tener una mejor calidad de vida, prevenir o inclusive retrasar la aparición o que no aparezca. Aunque a veces es inevitable, pero... Recordaremos un caso muy sonado, el de la actriz Angelina Jolie, creo que hace 2 o 3 años. Ella se hizo una mastografía profiláctica, es decir, se quitó las mamas porque se hizo un estudio parecido a lo que nos estás comentando y ya resultó como, no recuerdo exactamente, pero como un 80% de probabilidades de padecer cáncer de mama. ¿Por qué se lo hizo? Porque su mamá tenía cáncer de mama y ella dijo, bueno, yo voy a investigar. Se lo hizo y resultó que sí tenía un alto porcentaje de padecer cáncer de mama. Se retira las mamas previo a llegar a que se presente el cáncer y bueno, esto le garantiza a ella ya no desarrollar. Si no quedó tejido residual o en alguna otra área, le garantiza un alto porcentaje que no va a tener ningún problema. Entonces sí es importante, en el caso de ella, a lo mejor si su predisposición era mucha, se toma la decisión, bien puede no hacerse la mastectomía o bien puede nada más estar en una vigilancia muy estrecha. En el caso yo me encargo de explicarles todo esto, los mando con el oncólogo especializado y aparte con un psicólogo si también se requiere. Tiene que ser un abordaje multidisciplinario, encontramos algo y entonces nos vamos a atacarlo entre muchos profesionales de la salud. Son decisiones muy importantes. Aquí están preguntando que cuánto cuesta un estudio genético. Aproximadamente andan sobre los 11,000 pesos, pero depende qué estudio. Pero un estudio de medicina personalizada más o menos sale 11,000 pesos. Pero hay estudios todavía un poco más sencillos o cosas que podemos deducir mediante el árbol genealógico para aquellas personas que no tengan el recurso para poderse hacer un estudio de medicina personalizada. También, por ejemplo, la diabetes, viendo todos los afectados que hubo en la familia, si es de tipo 1, tipo 2, hacemos un árbol genealógico que es algo mucho más sencillo y entonces también nos podemos ir sobre una dieta y todo, mucho menos específica, pero también mediante el árbol genealógico podemos hacer muchas cosas. También comentabas que con ver a una persona puedes determinar si padece algún tipo de síndrome. Platícanos qué es un síndrome primero para que luego... Un síndrome lo definimos como un conjunto de signos, síntomas o cosas que vemos en una persona que nos llevan a pensar en una enfermedad en particular. Uh-huh. Esta es la parte, yo creo que por qué me enamoré de la genética, es lo que llamamos fenotipo, es cómo vemos a la persona en su exterior, qué es lo que nos están diciendo sus genes en su forma física. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver a un pacientito, que es el ejemplo más sencillo, con síndrome Down, y si los vemos a todos juntos, entre ellos son hermanos, entre ellos se parecen, porque sus características físicas tienen ciertas características, como por ejemplo tienen el quinto dedo de la mano más cortito, las fisuras palpebrales, son de cierta manera, el occipucio es más plano, las orejas cuadraditas. El occipucio es la parte de atrás de la cabeza. Hay una broma que me duele hasta el occipucio y pensamos que es otra cosa. No, la parte de atrás de la cabeza, de la nuca, es más plana, entonces tiene una cabeza aparentemente más pequeña y tienen las orejas cuadradas. Entonces todo eso nos vamos haciendo el conjunto y aparte es un niño que nace aguadito, es un niño que no puede sostener bien su cabeza. Vamos juntando todo eso y hacemos un síndrome. Y es así como nos damos cuenta de muchos otros. Pero las características físicas de una persona nos dicen mucho. Incluso en la consulta lo que hacemos es tomar medidas de todo el cuerpo, tomar fotografías de todo el cuerpo para poder documentar cada uno de esos cambios en cada persona y poder llegar a una conclusión hasta de síndromes nuevos. Bueno, pues muy interesante esta conversación con la doctora Ana Karen Sandoval, médico genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética AC, que nos abriste un panorama diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, agradecemos a Omar en controles, a Olivier en la producción, a Ceci en los teléfonos, a Pepe Aldape en la asistencia y la producción y sobre todo a ti, que te invitamos a que te quedes con la doctora Alicia Soltero, que va a estar este sábado en los 24 aniversario de Radio Mujer. Bueno, va a estar contigo ahorita a las 11 de la mañana con su programa Lo que ellas quieren. Mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú.